Hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche vamos a estar viendo por la gracia y la misericordia de Dios el paso número 4, que se llama ¿Quién soy en Cristo? Vamos a mirar por la palabra de Dios quiénes realmente somos en Cristo Jesús. Los invito para que vayamos en oración al Señor y le pidamos que nos ayude a estar muy atentos, a no distraernos y que sea Él y su Espíritu Santo el que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, el que traiga iluminación a su santa palabra para que podamos recibir esta enseñanza. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos das una nueva posición en Cristo Jesús. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine y nos ayude a estar atentos en esta hora al tema que nos tienes preparado el día de hoy. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nuestra vida y porque estás interesado, Señor, en que cada día crezcamos más en el conocimiento de tu santa palabra y de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque eres eterno, eres paciente y amoroso con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra y a confiar en que todo lo haces por nuestro bien, Señor. Gracias, Dios, por este momento que vamos a compartir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a tener unas afirmaciones. Ustedes en las casas van a contestar falso, verdadero. Como siempre, la recomendación es que tengamos a mano nuestra Biblia de papel, ¿cierto? Un cuadernito para tomar apuntes y un lapicero, ¿cierto? Para poder ir haciendo nuestras anotaciones y después repasar nuestras notas. Entonces yo les voy a leer unas frases, las vamos a tener ahí hasta el final de la enseñanza. Ustedes lo que van a hacer es contestar si es falso o verdadero. Ahora que soy cristiano, soy miembro de una nueva familia. ¿Esto es falso o verdadero? En Cristo tenemos una posición muy especial. ¿Esto es falso o verdadero? Tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto. ¿Esto es falso o verdadero? Es de suma importancia, mis hermanos, que para nosotros como creyentes comprender que ya tenemos una posición muy especial en Cristo Jesús, que no es únicamente una ilusión para el creyente, no, es algo real. Porque también es real que tenemos un enemigo muy astuto, que es Satanás, el cual se encarga para que nosotros nos sintamos esa confianza que debemos tener en Dios y en su santa palabra, sino que en la primera oportunidad, siempre que la demos, nos hace como que nuestra autoestima decaiga. Él siempre va a estar juzgándonos, siempre va a estar señalándonos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es la que nos va a dar esa fortaleza, la que nos va a dar como ese alivio de saber que en Cristo tenemos una posición muy especial, porque Él va a estar interesado en que nuestra vida espiritual decaiga y que sea realmente un fracaso. Por eso, en esta noche vamos a aprender quiénes somos realmente cuando estamos en Cristo Jesús. Y vamos a mirar qué dice la Biblia al respecto, qué dice la Biblia de en qué posición estamos ya que estamos en Cristo Jesús.
Y lo primero que dice la Biblia, que cuando estamos en Cristo de Dios, somos hijos de Dios. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios cuando estoy en Cristo Jesús. Y esto lo dice la palabra de Dios. Claro, lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12. Los invito para que busquemos en nuestra Biblia de papel. Entonces, en Juan 1, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que lo primero que somos cuando estamos en Cristo Jesús es que somos hijos de Dios. Es la primera posición que tenemos. ¿Y qué será recibir a Cristo? A ver, para cada uno de ustedes, ¿qué es recibir a Cristo? Recibir a Cristo es aceptarlo como mi único y suficiente Salvador personal. Es aceptar que Él es el único camino para ir al Padre. ¿Y qué sucede cuando nosotros recibimos y creemos en Jesús? Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos tenemos una posición especial, ocupamos un lugar especial en una familia, ¿cierto? Si yo soy hija de una familia, ocupo un lugar especial en esa familia, igual que cada uno de ustedes, ¿cierto? Porque todos tenemos una familia. Por ser hijos de esa familia, ocupamos un lugar especial. Ahora, ¿cuánto más en la familia de Dios cuando somos hechos hijos de Dios por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección para poder perdonar mis pecados y poderme hacer hijo de Dios? Entonces, sin duda alguna, imagínense que es algo maravilloso cuando nosotros recibimos a Jesucristo, porque lo primero es que somos hijos de Dios. Muy bien. Lo segundo es que somos templo del Espíritu Santo. Sí. Cuando estoy en Cristo Jesús, soy templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, vamos a ir a la Biblia. 1 Corintios 6:19, dice la palabra de Dios que nosotros ya pertenecemos es a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Ya no somos de nosotros mismos, ya pertenecemos ¿a quién? A Dios. Somos exclusivamente propiedad de Dios, porque hemos sido comprados a un precio, y un precio muy alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios. Y si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, dice que ya somos templo del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo de Dios vive en mí, vive en usted que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tenemos una pregunta acá. ¿Puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? No. No le demos poderes a Satanás que no tiene. Él no puede hacer lo que él quiera con nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Juan 4:4, que vamos a ir también a la palabra de Dios. 1 Juan 4:4 dice: hijitos,
vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios es mayor que Satanás. Es más, Satanás no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Es que todo lo que pasa en la vida suya y mía es porque Dios lo permite, a no ser que sea una situación de pecado, ¿cierto? Y aún así Dios está interviniendo, porque si yo he tenido una idea pecaminosa, esa idea tiene consecuencias y las consecuencias no dependen de mí, dependen únicamente de Dios. Entonces, Satanás no tiene poder para acusarnos o para hacer cosas con nosotros, no. Aquí el poderoso es Dios. No le atribuamos poderes a Satanás que no los tiene, ¿cierto? Dice que mayor es Dios que el que está en el mundo. Debemos creer la palabra de Dios, debemos creerle a Dios. Entonces, si es mayor Dios, ¿cómo vamos a tener miedo, ¿cierto? De ir en el camino que Dios nos está llevando, ¿cierto? No podemos sentir ese miedo. Entonces ya hemos visto dos cosas. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Entonces en Cristo Jesús soy hijo de Dios. Y en Cristo Jesús soy templo del Espíritu Santo. Mora en mí. Y si mora en mí, debemos preguntarnos cómo estoy cuidando este templo del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos ayude para que nuestra vida pueda agradarlo a Él en todo momento. Lo tercero es que estando en Cristo Jesús, soy santo. Sí, la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 21, dice así: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. O sea, porque podemos pensar que santo es de pronto una figura, ¿cierto? Una figura de yeso. No, eso no es un santo, eso es una imagen de talla, ¿cierto? Una imagen que tallan las personas. Pero los santos, la palabra de Dios explica que los santos son los que hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados y que hemos creído a lo que dice su santa palabra. Esos son los santos de los cuales habla la Biblia. Entonces, si somos nosotros santos, ¿cierto? En Primera de Corintios 1:12, Pablo escribió a los santificados. Santificados es que Dios nos aparta, es apartado del mal, apartado de muchas cosas que antes hacíamos. Y ya por la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, no las hacemos. No que no pequemos, porque usted y yo vamos a ser pecadores hasta el día que nos muramos o hasta el día que venga Jesucristo por nosotros, ¿cierto? Pero nos hemos ido, por la gracia y la misericordia de Dios, nos hemos ido apartando de esta vida de pecado, de esta práctica del pecado que teníamos. Ya el pecado no nos gobierna a nosotros. Entonces vamos en un proceso de santificación cada día. Pero por los méritos suyos y los míos, no. Somos santificados por los méritos de Jesucristo. Dios mismo se encarga de irnos santificando a nosotros por medio de ¿qué? De su santa palabra. Así vamos siendo santificados. Entonces no es que, sí, yo voy a trabajar en mi santificación. No, es una responsabilidad de nosotros. Pero la obra toda la hace Dios por medio del Espíritu Santo, para que no vengamos nosotros a jactarnos acá, a inflarnos
o abrirnos así como los pavos reales, no, es una obra, la obra de la santificación en su vida y en mi vida también es de Dios, es iniciativa de Dios. Entonces, Dios nos apartó de los valores del mundo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir según los valores de Dios. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Siendo todo iniciativa de Dios. Entonces ya llevamos 3 puntos. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo y soy santo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús soy miembro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 dice que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿cierto? Somos bautizados por el Espíritu Santo, es decir, nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muy bien. Y en 1 Corintios 12:13 dice esto que les acabé de decir, que nos hacemos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y en Efesios 1, del 22 al 23, nos dicen que el cuerpo de Cristo es la iglesia universal, se refiere a la iglesia universal, o sea, a todos los creyentes del mundo, los que aquí en Medellín, Antioquia, Colombia, la India, todos los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Esto es el cuerpo de Cristo, todas las personas que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. ¿Listo? Entonces, según Efesios 2:19, dice que ya nosotros no somos extranjeros, ya tenemos una identidad, ¿cierto? Ya tenemos una identidad y somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los demás creyentes, ¿qué serán de nosotros? Muy bien, hermanos, todos los demás creyentes son hermanos de nosotros. Vamos a mirar, los invito un momentico para que meditemos en la función de una familia. A ver, ¿qué función tiene la familia? Y ¿qué significa para cada uno de ustedes saber que ahora tiene una nueva familia? Pensemos un momentico. Porque por decir, si nosotros tenemos una familia terrenal, ¿cierto? De pronto unos nacimos en una familia donde hay amor, respeto, apoyo, comprensión, ¿cierto? Pero puede que algunos no hayan nacido en una familia, digamos, destruida, ¿cierto? Donde de pronto no recibieron amor, no recibieron comprensión. Pero ahora que están en Cristo Jesús, Dios los ha hecho miembros de una familia. Y la palabra de Dios dice que nos debemos caracterizar por el amor que sentimos los unos por los otros. Entonces, yo me siento muy afortunada de que Dios, pues primeramente me ha dado mi familia terrenal, ¿cierto? Una familia, digamos, en los términos de nosotros, pues normal, ¿cierto? Hay respeto, comprensión, amor, todo esto. Pero me siento muy agradecida, muy feliz de saber que tengo otra familia mucho más grande
Y no es que no quiera a mi familia terrenal, no, sino que es tanto de pronto el cariño, el afecto, como esa unión que Dios pone en cada uno de nosotros los creyentes, en cada uno de los hermanos, y hace que yo me sienta muy feliz de estar en la iglesia, de compartir con ellos, de recibir su apoyo, su comprensión. Pues yo me siento muy afortunada. No sé cuál es el caso pues de cada uno de ustedes, pero yo me siento súper afortunada y le doy gracias al Señor por haberme puesto en esta familia de la fe. Bueno, vamos a mirar lo otro, que es que estando en Cristo Jesús, ¿quién soy en Cristo Jesús? Soy una persona que he muerto al pecado. Estando en Cristo Jesús, he muerto al pecado. En Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto dice la palabra de Dios en Gálatas 5:20. Perdón, en Gálatas 2:20, qué pena con ustedes. En Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Estar crucificado con Cristo, ¿cierto? Dice que yo ya no vivo para mí, pues para agradar mis deseos carnales no debo vivir, no, porque ya soy una nueva criatura, soy templo del Espíritu Santo, he sido hecho hijo de Dios, ¿cierto? Estoy en un proceso de santificación, por lo tanto, debo estar apartado del pecado y no vivir para satisfacer mis deseos de la carne. Yo debo vivir para agradar, para servirle en agradecimiento ¿a quién? Al que hizo tanto por mí. Me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. No nos alcanzaría toda esta vida para agradecerle al Señor Jesús todo lo que ha hecho por nosotros. Por eso debemos morir nosotros para que Él pueda crecer en nosotros. Que Dios nos ayude porque muchas veces queremos satisfacer los deseos de nuestra carne. Pero gracias a Dios por su palabra, que es la que nos anima y la que nos ayuda para que podamos saber en qué, por eso es un espejo, por eso es un espejo que nos ayuda a ver en qué estamos fallándole a Dios. Entonces, según Colosenses 3:1, además de que estamos crucificados juntamente con Cristo, también en Colosenses 3:1 dice que hemos sido resucitados. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1, ¿listo? Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y a qué se refiere la expresión de buscar las cosas de arriba? Si hemos resucitado con Cristo, ¿cierto? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Qué será? A ver, ¿será el cielo raso o las estrellas o no? ¿Cierto que no? Buscar las cosas de arriba es mirar cómo agrado a Dios. ¿Cómo le sirvo a Dios? ¿Cómo cada día dejo que esta palabra renueve mi entendimiento? Que cada día mi entendimiento sea renovado por la palabra de Dios.
De esta manera voy muriendo más al pecado. Buscar las cosas de arriba es siempre buscar que cada día yo crezca en el conocimiento de la santa palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo. Esto es buscar las cosas de arriba. Estar siempre, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo agrado al Señor? Teniendo en cuenta que no son obras para salvación, no. Son obras para las cuales ya Dios nos ha preparado, ¿cierto? Entonces, leer más la palabra de Dios, buscar congregarme. Pero es que la gente me está diciendo que ya estoy muy fanático, que ya no importa. No le haces, que yo no tengo que agradar ya a los hombres. Yo debo vivir para agradar ¿a quién? Al que me amó y se entregó por mí, a Jesucristo. Entonces no me debe preocupar eso. Por decir, cuando pues nosotros, gracias a Dios, venimos mucho a la iglesia. Y muchas veces mi familia me dice, ay no, mejor que lleve la cama para allá. Sí, y qué rico. No prestemos atención a estos comentarios, no. Sí, es que yo estoy agradando es a Dios, es que Él fue el que hizo todo por mí, como lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda servir con todo el amor, con todo el gozo, sin buscar un beneficio propio, ni ser como exaltada yo, no, para nada de eso, porque Dios es el que pesa las intenciones de nuestro corazón. Entonces, cuando servimos al Señor de una manera humilde, sencilla, con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, nos vamos a sentir muy gozosos. Claro, ese es el gozo que Dios nos da a nosotros. Por eso es importante, mis hermanos, que cada día busquemos cómo más leo la palabra, cómo me la memorizo, cómo me congrego, si Dios nos da el tiempo, vengamos a la iglesia. ¿Para qué? Para que cada día vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y que nuestra mente sea renovada, para que así cada día podamos morir más y más al pecado. Usted allá en su casa va a leer todo el capítulo 3 de Colosenses y le va a decir también ahí abajo, buscar las cosas de arriba, ser más benignos, más misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, queriendo a los hermanos. Esto es buscar las cosas de arriba, mis hermanos. Lo otro que ¿quién soy en Cristo? Soy una persona libre de condenación. Y gloria al Señor por esto. Porque dice, leamos Romanos 8:1. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a leer del capítulo 8, el versículo 1. Dice, y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la palabra de Dios dice que ya está condenado. Y es el momento para que se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Es de la única manera que no va a haber ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Romanos 5:1, vamos a seguir en el libro de Romanos y vamos a leer en el capítulo 5, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, justificados. Justificado quiere decir que Dios nos declaró justos, o sea, Dios puso la justicia de Jesucristo aquí adelante de nosotros. Entonces ya Dios
no nos ve como esos hombres y mujeres pecadores, sino que ya adelante de nosotros ve a Jesucristo, justificados pues por la fe. Eso quiere decir justificados. Dios nos declaró justos por los méritos suyos y míos. No porque no hicimos ningún mérito, nosotros lo único que hacemos es pecar todo el tiempo. Por los méritos de Jesucristo, su muerte y resurrección. Por eso somos justificados. Dios pone acá la justicia suya, que es Jesucristo, enfrente de mí, entonces ya no me ve a mí, sino que ve a Jesucristo. Soy justificada por Jesús, por su muerte y resurrección. Esto a muchos creyentes les da mucha dificultad creerlo, ¿sí? Creer que Dios nos ha perdonado realmente es como muy complicado para nosotros a veces, ¿cierto? Entonces ahí es donde llega el enemigo de nosotros y empieza a señalarnos, a juzgarnos, a condenar, pues usted que todavía, y usted que mire, y usted que lo otro. Esa es la tarea del malo. Pero nosotros, por eso debemos atesorar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ya Dios dijo, ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Y que hemos sido justificados por la justicia de Dios, por los méritos de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Por tanto, hay muchos creyentes que siguen recriminándose por su pecado. Este sentimiento de culpa no los permite tener una vida gozosa, una vida victoriosa en Cristo. Precisamente por eso es tan importante estos dos versículos que acabamos de ver. Romanos 8:1 y Romanos 5:1. Porque cuando estamos justificados por los méritos de Jesucristo, tenemos algo súper importante. Tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Yo siendo enemiga de Dios en un tiempo, Dios mismo manda a su Hijo Jesucristo para que venga a la tierra, muera, resucite al tercer día y suba al cielo para perdonar mis pecados y los suyos también. Dios ha sido bueno, solamente que nos falta atesorar más su palabra y creer en ella. Eso es lo que nos falta, mis hermanos. Y por último, vamos a ver que en Cristo Jesús somos especiales. Vamos a mirar por qué somos especiales con un texto bíblico. Según Primera de Pedro 2:9 dice que los creyentes en Cristo somos un linaje escogido. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía quiénes íbamos a escuchar el llamado que Él hace a las personas. Desde antes de la fundación del mundo, somos un linaje escogido por Dios. Somos un real sacerdocio, una nación santa, somos un pueblo apartado por Él. ¿Para qué? Para que lo agrademos, para que le sirvamos con amor y con gozo. Y somos un pueblo adquirido por Dios, somos una posesión especial para Dios. Fuimos adquiridos para Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces mire qué tan bonito el Señor, cómo estando en Cristo Jesús podemos decir que somos hijos de Dios, que soy templo del Espíritu Santo, que somos santos, ¿cierto?
que soy miembro de una familia muy especial, que es la familia de Dios, que he muerto al pecado, ¿cierto? Que somos libres de condenación y que somos muy especiales para Dios, porque Él mismo es el que nos ha comprado, Él mismo es el que nos ha separado, nos ha apartado, nos ha escogido. Es algo muy especial, mis hermanos. Entonces, ¿qué significa para cada uno de ustedes tener una posición especial en Dios? Eso como que les da, pues que a mí me da mucho gozo, me da mucha alegría. Y porque es algo maravilloso, es asombroso, en mi mente es difícil de entender tanto amor, tanta paciencia, tanta misericordia de Dios para conmigo, para con cada uno de nosotros. Pero es algo maravilloso, solo decir, ay, y el sacrificio que hizo Jesucristo por mí en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, ha hecho que yo sea todo esto en Él. ¿Cómo no servirle, mis hermanos? ¿Cómo no vivir una vida para agradarle? Es muy bonito, para mí es maravilloso y difícil de explicar, muy complicado de explicar, pero la palabra de Dios es la que me dice todas estas cosas y yo lo creo. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí y por usted, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? Y esto lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:15. Lo vamos a leer. ¿Listo? 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que nosotros debemos vivir ¿para quién? Muy bien, para Dios. ¿Y cómo vivimos para Dios? Toda mi vida rendida a Él, toda mi vida anhelando cada día ser santo, trabajar en mi santificación, ocuparme de mi salvación, como dice la palabra de Dios, con temor, con temblor, asistir a la iglesia, leer la palabra de Dios, estar en intimidad con Dios, escuchar lo que Él me quiere decir. Vivir una vida dedicada a Él, entregada a Él, es complicado, pero la buena noticia es que no estamos solos. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios pone ese sentir en nosotros para que podamos hacer la voluntad de Él y agradarlo. Entonces, con todo esto que hemos aprendido, ahora sí vamos a ir a las preguntas que formulamos al principio, antes de ir a nuestras tareas. Vamos a mirar si era falso o verdadero las afirmaciones que estábamos, ¿cierto? Que estábamos diciendo. Entonces, ahora que soy cristiano, soy miembro de una nueva familia. ¿Verdadero? Claro que sí. Y gracias a Dios, porque acá en esta familia uno encuentra muchas mamás, uno encuentra papás, hermanos, y todos con un amor entrañable para nosotros, para darnos a cada uno. Dios mismo pone ese amor en cada uno de nosotros. Los niños de la escuelita bíblica, pues como si fueran mis hijos, pues que es maravilloso, pues es que no hay palabras, la verdad, mis hermanos, que no hay palabras. En Cristo tenemos una posición muy especial, súper especial. Somos un linaje escogido por Él.
real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, un pueblo que Él compró con su sangre, que Él lo apartó para que podamos agradarlo y para que podamos servirle. ¿Con qué? Como dice la palabra de Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto, verdadero. ¿Qué debo hacer? Leer la palabra. ¿Cuándo? Todos los días. Usted desayuna, almuerza, toma algo, come. Bueno, asimismo deberíamos leer la palabra de Dios. Desayuno, almuerzo, algo, comida, merienda. La palabra de Dios. ¿Para qué? Para estar saturados de la palabra de Dios y que nuestro entendimiento se renueve y que podamos creer lo que dice su santa palabra. A esto nos llama el Señor. A esto es que Dios nos ha llamado, a servirle, a entender que si estoy en Cristo Jesús, tengo una posición especial. Soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, me he apartado del pecado, pertenezco a una familia que es la de Dios, voy en un proceso de santificación, tengo un lugar especial, ¿cierto? Ya sabiendo todo esto, mis hermanos, vamos a ir a las tareas para esta semana, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer durante esta semana, cada día un devocional. ¿Listo? Cada día vamos a hacer un devocional y acá hay unos textos, unos pasajes para que reflexionemos sobre ellos y ahí nos van a dar unos pasos, ¿cierto? Acerca de la posición que tenemos en Cristo, para que por favor los leamos, tomemos nota y los leemos. Segunda de Corintios 5:17. Romanos 6 del 1 al 11. Romanos 6 del 12 al 23. Juan 15 del 1 al 5. Juan 15:15. Gálatas 4, 6 y 7. Efesios 2 del 4 al 7. Filipenses 3:20. Primera de Pedro 2:11. Habiendo reflexionado en estos versículos, ¿qué piensa ahora de su posición en Cristo? Entonces cada día van a escoger un versículo o dos versículos y en su devocional lo van a hacer y van a poner ¿qué piensa ahora de su posición en Cristo? Ahora algo para pensar. Vamos a pensar, comprender cuál es nuestra posición en Cristo nos ayudará al menos en 3 áreas de nuestra vida. Entonces vamos a pensar en esto, que teniendo clara la posición que tenemos en Cristo, nos va a ayudar en 3 áreas de nuestra vida. La primera, a mantener una autoestima adecuada de acuerdo a los estándares del mundo. No, de acuerdo a la voluntad de Dios, que se refleja ¿en dónde? En su santa palabra. En la otra área que nos ayuda es a vivir en santidad cada día, pues tendremos muy en claro el plan de Dios para nuestra vida, que es que seamos santificados cada día por medio de su santa palabra. Y a mantenernos firmes en la guerra espiritual. Porque es una realidad que nosotros como creyentes tenemos una guerra espiritual contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Pero tener clara esta posición especial que tengo en Cristo Jesús me va a permitir avanzar en estas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Ahora, para reflexionar, vamos a mirar para reflexionar. Entonces, pensemos cada uno,
si cuando éramos niños, cómo fue nuestra familia, recibimos apoyo, comprensión, amor. Reflexionemos en esto. Y si en su niñez le llegó a faltar algo, miremos ahora cómo estando en la familia de Dios, cómo se ha ido complementando y cómo se ha ido llenando este vacío en estas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Lo invito para que hagamos una oración, ahorita la vamos a hacer, que si no recibió a ese amor, ese apoyo, esa comprensión, todo esto que por gracia y por la misericordia de Dios recibimos ahora en la familia de Dios, que no tenga una raíz de amargura en su corazón porque no lo recibió, ¿no? Que no haya resentimientos en usted, sino que le dé gracias a Dios porque ya lo ha puesto en una nueva familia, ¿cierto? Ya lo ha puesto en una nueva familia. Y ahora para crecer vamos a leer esta semana en el libro de Mateo, cada día un capítulo, y va a ser en capítulo 1 hasta el 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Desde el 1 hasta el 7. Toda esta semana, un día, un capítulo. Aparte de los textos que le di, que también los van a tener en cuenta. Y nos vamos a memorizar Colosenses 3.1. Nos vamos a memorizar Colosenses 3.1 que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.1. Vamos a volverlo a repetir. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta nueva posición que nos ha dado, por este lugar especial que nos ha dado estando en Cristo Jesús, y que nos ayude para que cada día podamos agradecerle, servirle, agradarlo en todo momento, en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amado Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijos, porque nos has apartado del mal, Señor, porque nos has puesto en una familia, Dios, que nos comprende, que nos da su apoyo, su amor, porque nos has escogido, Señor, porque somos una nación santa para ti, Señor, un pueblo adquirido, Dios, por tu sangre. Ayúdanos, Señor, a entender que ahora tenemos una posición muy especial estando en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios, a ir a tu palabra cada vez que el malo, el enemigo de nuestras almas quiera venir a juzgarnos, a señalarnos, Señor, porque ya sabemos que no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús y que hemos sido justificados por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque nos escogiste a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque nos llamaste y nos has dado nueva vida, Señor. Nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios. Gracias, Señor, por estos temas que nos ayudan a nuestro crecimiento y a nuestra santificación. Te pido, Dios, que en mis hermanos no haya ninguna raíz de amargura, porque en su niñez no hayan tenido la familia que desearon tener, Señor, sino que pongas en sus corazones ese deseo de perdonar a estas personas y que agradezcan cada día por la nueva familia en la cual los has puesto, Señor. Te pido que los ayudes para que puedan realizar sus trabajos, sus lecturas bíblicas, Señor, y que podamos todos juntos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una buena noche.